Estoy depre. ¿Qué hago? Qué bonito sería poder decir que hoy voy a darte unas palabras que harán que nunca más en tu vida tendrás depre ni ansiedad. Sí, sería muy bonito, pero sería engañarte y por lo tanto negarte la posibilidad de entender y comprender la realidad de un mundo caído que es este mundo en el que vivimos. Me encanta, me fascina la Biblia, la palabra de Dios, porque no te presenta un mundo de fantasía, sino que te muestra claramente la realidad y te da instrucciones para vivir de una manera victoriosa. Por lo tanto, reconocer que a veces estamos depre o ansiosos, que tenemos depresión, y buscar una solución es señal de madurez y te lleva a tener fe y esperanza. La vida del rey David es fascinante. La palabra de Dios llega a decir en varios pasajes que era un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo cuando aprendemos acerca de su vida, vemos a un hombre que tuvo sus altibajos. Todos somos muy dados a ver los éxitos y buscar los éxitos de las personas a las que admiramos, pero esta forma de mirar es desequilibrada, incompleta y por lo tanto nos quedamos solamente con una parte, la que nos va a traer mucha frustración y desilusión al tiempo que nos alejará de la madurez y del camino a la paz. El libro de Eclesiastés nos enseña algo muy interesante y muy cierto. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el capítulo 3, versículo 4 también dice lo siguiente: Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. El rey David aprendió esta verdad por la cual todos sin excepción atravesamos y aprendió a gestionarla bajo la dirección de Dios. Él tuvo momentos de grandes éxitos y tuvo momentos de gran oscuridad. Tuvo momentos de gran felicidad y gozo y tuvo momentos de gran tristeza y oscuridad. Tuvo momentos de grandes victorias y momentos de grandes derrotas. Se rodeó de personas muy fieles y también vivió la traición incluso de su propio hijo. Experimentó el gozo de tener hijos y la dura tristeza de verlos morir, incluso alguno de ellos como enemigo de él. Sin duda, David, en un acto de humildad que nos es necesario a todos, empezó a reconocer su realidad y cómo se sentía. De manera muy sencilla y práctica podemos ver en su vida cómo respondía ante la depre, ante la ansiedad, ante la angustia, y lo hacía tomando unos sencillos pasos. Primero ponía su fe en Dios. Segundo, creía en el llamado de Dios para su vida. Tercero, no negaba la realidad de que las cosas le afectaban. Le afectaban las dificultades, las traiciones, las envidias, los problemas y un montón muy largo de cosas que les hacía daño. Cuarto, no esperaba a que nadie viniera a animarlo. Él tomaba la iniciativa y se hablaba a sí mismo declarando su fe en las promesas de Dios, confiando en Dios, confiando en que Dios cambiaría la circunstancia, hablándose a su propia alma, hablando a sus propios pensamientos. Quinto, se rodeaba de personas que le fortalecían. Vamos a ver estos principios en unos breves pasajes. Te animamos a estudiar la vida de David o del rey David de manera completa y que luego nos escribas contándonos las cosas que has descubierto y qué te ha ayudado realmente al hacerlo. Y si encuentras algún otro principio, puedes escribirlo para que todos salgamos bendecidos de lo que has aprendido. El libro de los Salmos está lleno de muestras que nos indican cómo encarar la depre o la ansiedad. Vamos a ver el ejemplo del Salmo 23, un salmo famoso escrito por el rey David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El rey David nos muestra la realidad del valle de sombra y de muerte, y de los angustiadores que vinieron a su vida para oprimirla, que vienen a nuestra vida para oprimirla. Y él lo gestiona con una declaración de fe en Dios y en los propósitos para su vida. Él sabe y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, es una realidad. El problema está ahí, la dificultad está ahí, pero yo confío en el Señor. Y él se habla y dice, aderezas mesa, habla de Dios, de la fe en Dios, aderezas mesa delante de mí, será Dios el que me dará la victoria. Yo saldré victorioso de esta situación.
Y así es como él se habla, y es así que él declara la verdad de una fe poderosa en Dios. No es una fe de alguien que nunca tiene temor, sino una fe que en los momentos de debilidad se agarra a Dios y en los momentos de gozo se agarra a Dios también. Encontramos ejemplos muy edificantes de lo que estamos hablando en los salmos de los hijos de Coré, en los que encontramos claramente los principios que hemos nombrado y lo hemos aplicado a la vida de David. Principios ante la depresión o ante la ansiedad. Vamos a leer un versículo muy interesante que se cita 2 o 3 veces en el Salmo 42 y también en el Salmo 43. Dice lo siguiente: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No hay ninguna duda aquí de que el salmista está identificando y reconociendo cómo se siente de manera realista. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué vas a estar en depresión? ¿Por qué vas a seguir en ansiedad? ¿Por qué vas a seguir angustiada? ¿Por qué vas a seguir en oscuridad? Y empieza a hablarse y decirse: tienes que levantarte poniendo los ojos en Dios, confiando en el Señor que te va a salvar, que va a traer una solución a este problema. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y esta era su esperanza, la esperanza que él había experimentado anteriormente. Otras situaciones en las cuales él había estado en depre, en las cuales había vivido en ansiedad, en temores, él había puesto su confianza en Dios. Y él podía decirse a sí mismo por experiencia: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él confiaba, su experiencia de vida le había ayudado a reconocer la realidad de las cosas, a no engañarse y a confiar en Dios y a hablarse de estas verdades. El rey David sabía que había sido llamado por Dios, que el rey David era un hombre con propósito y que Dios le amaba a pesar de sus fallos y de sus errores. Pero aquí está, un hombre de fe, y por eso era un hombre que tenía el corazón de Dios, porque sabía gestionar las realidades de la vida poniendo los ojos en Dios, hablarse a sí mismo la verdad, rodearse de personas, ser muy realista. Y desde promesa de Dios te animamos a aplicar estos sencillos principios que funcionan. Si pones tu fe en el Dios del rey David, si pones tu fe en la Biblia, en la palabra de Dios, y si pones tu fe sobre todo en la persona de Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tener miedo, estar depre, no es malo. Puede llevarte a conocer a Dios, puede llevarte a tener una relación personal con Jesucristo. Y esto es a lo que te animamos a hacer desde promesas de Dios. Te animamos a leer las Escrituras y a apoderarte de las promesas, a vivir en victoria en medio de un mundo de oscuridad, pero en victoria. Os esperamos en un próximo programa.